Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Santiago 1, verso 12. Una promesa que incluye el deber de resistir y el derecho a la corona de la vida. Gracias por prestarle tus oídos a Dios y permitir que su palabra penetre en tu mente y corazón. Es mi esperanza que ésta llene de verdad tu vida y te dé herramientas para resistir la tentación y mediante la transformación de tu pensamiento transforme también tu manera de vivir. Somos Libertad en Casa. Nuestro propósito es crear conciencia de la necesidad que tenemos los seres humanos de conocer los principios que forman la cultura del cielo y así comprender todo el consejo de Dios para que desde el corazón aceptemos su gobierno y tengamos una vida abundante, en paz y gracia. Síguenos en redes sociales y contáctanos. Nuestros talleres, conferencias y consejería van desde la gestión del conflicto hasta la regeneración de las relaciones entre esposos, padres e hijos y en la comunidad en general. Dar una mirada a lo que Dios piensa de las cosas que vivimos nos abre la oportunidad de aprender a vivir a la manera del reino de los cielos. Esto no es un proceso religioso, esto es un proceso de relación y gobierno. En esta serie de los deberes y derechos del reino de los cielos hemos trabajado los principios de la fe y la gracia, el perdón y el deber de dar, la confianza en Jesucristo. Y ahora veremos cómo gestionar la tentación. Bienvenidos. Lo primero que debemos entender es lo que representa la tentación. En griego es la palabra peirasmos. Se utiliza para hablar de pruebas con un propósito y efecto beneficioso. Es la manera que Dios utiliza para medir el crecimiento del carácter de su Hijo en nosotros. En la oración popularmente conocida como el Padre Nuestro, se recita algo así: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En Mateo 6:13, esta oración original del Señor usa la palabra griega eisfero, que significa meter, introducir, traer dentro. Así que esta oración traduce: no nos metas en tentación y líbranos del maligno. El rezo popular pide que Dios no permita que caigamos como si fuera un simple mal paso que damos. Mas el Maestro enseñó a pedir que Dios no nos pase por la prueba de ser tentados, porque entendiendo el propósito de la prueba, nos exponemos a no pasarla y darle autoridad al maligno. Lo que debemos hacer es estar preparados para resistirla y enfrentarla, sabiendo que es la medida en el carácter de Cristo que Dios hace para calificar nuestro crecimiento. Pablo nos enseña: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. 1 Corintios 10:13. La definición del diccionario de la Real Academia Española para la tentación es instigación o estímulo que conduce al deseo de algo. Desde este ángulo de vista, la tentación se introduce en la persona mediante una circunstancia precisa en un momento determinado, y esta es creada por el maligno. Santiago continúa diciendo: cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado para hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Santiago 1, 13 y 14. Así que para aclarar este punto, debemos comprender que solo podemos ser tentados con los deseos que hay en nuestro corazón, los cuales Dios desea que abandonemos y venzamos limpiando nuestra mente y limpiando nuestro propio corazón. Para eso permite que el enemigo use su astucia para probar nuestra resistencia. En la Biblia está escrita la historia de Job, y hay una narración así en
el capítulo 1. Pero un día se presentaron ante el Señor sus ángeles servidores, y entre ellos llegó Satanás. Cuando el Señor lo vio, le preguntó: ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó: vengo de dar una vuelta por la tierra. Entonces el Señor le preguntó: ¿y no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. Pero Satanás le respondió al Señor: ¿y acaso Job teme a Dios de balde? ¿Luego él no recibe nada a cambio? ¿Acaso no le proteges a él y a su familia y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que él hace y aumentas sus riquezas en esta tierra. Pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Entonces el Señor le respondió a Satanás: ahí está Job, haz lo que quieras con todas sus riquezas, pero te prohíbo que a él le hagas daño. Job 1, del 6 al 12. Así que este es un ejemplo de que Dios permite que Satanás ejerza presión sobre nosotros, tentándonos, para sacar de dentro de nuestro corazón aquellas cosas que aún quieren gobernarnos. El pecado está ahí, siempre asediando, pero Dios nos dio la capacidad de controlarlo, gobernarlo y en Cristo Jesús expulsarlo. Es una prueba que usa el enemigo de nuestras almas para mostrar nuestra debilidad y nuestra sujeción al pecado que gobierna los deseos y pasiones que no hemos llevado a la cruz. Pero Satanás o sus demonios no son lo suficientemente inteligentes y poderosos para conocerlos. Así que él usa de artimañas, creando circunstancias que despiertan los deseos que hay dentro de nosotros. Y así esta persona sucumbe a sus caprichos o resiste y logra la victoria, encontrando la salida que Dios dispuso para este momento. Por eso una misma circunstancia sirve de caída para unos y no hace daño a otros, porque no seremos tentados si las circunstancias o el momento no nos despierta ningún deseo interno. De esto yo puedo deducir que la tentación no es pecado. La tentación es un punto anterior al pecado. La tentación es la estrategia de Satanás para hacernos pecar. La tentación son pruebas que Dios permite para nuestro crecimiento espiritual. Y la tentación nos permite elegir o a Dios o al diablo. Ni siquiera el mismo Señor Jesucristo fue librado de la prueba. Mateo nos cuenta que luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Esto indica lo que ya sabemos. Dios permite al tentador actuar en función del examen. El mejor ejemplo de cómo pasar dicho examen está en esta misma narración de Mateo, donde el Señor utiliza la palabra de Dios para soportar las pruebas. Lucas, contando esta misma historia, termina diciendo: cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo. Lucas 4:13. Así que la tentación vendrá de forma distinta y en tiempo diferente, buscando los malos deseos en nuestro corazón, buscando aquellas intenciones que albergamos, y tratará de aprovecharse de nuestras debilidades para sujetarnos con cadenas que nos mantendrán atados y apartados de la vida y del Señor. Nuestro deber es resistirla, no enfrentarla. Santiago también escribió: pero la gracia que el Señor nos da es mayor. Por eso dice: Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios o pongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes, los pusilánimes, purifiquen su corazón. Santiago 4, 6 al 8. Ora conmigo. Bendito Dios y Padre de bondad, que nuestro corazón y nuestra mente estén llenos de tu palabra y verdad para ser conforme a ella y no caer en tentaciones que nos aparten de tus promesas y de la vida eterna. Te ruego, mi Dios, que nos hagas comprender en nuestra mente los principios que debemos aplicar en nuestro corazón para poder resistir cuando la tentación nos quiera someter, mientras
logramos hacer morir esos deseos en nuestro ser. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Sábado 7 p.m. Conéctate en Zoom y Facebook Live.